El 6 de julio de 1988 se realizaron en nuestro país unas elecciones excepcionalmente reñidas y competidas que marcaron el inicio de una nueva competencia política y electoral en nuestro país, anunciando también el fin del sistema de partido de Estado. El domingo 6 de julio del 2008 se cumplen 20 años de estas elecciones que han quedado en el anecdotario mexicano por aquella ya célebre frase de "se cayó el sistema", adjudicada al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Los contendientes en estas elecciones por el PRI, Carlos Salinas de Gortari; por el Partido Acción Nacional, Manuel Cloutier; por el Partido de los Trabajadores, Rosario Ibarra de Piedra; por el Partido Demócrata Mexicano, Gumersindo Magaña; y por el Frente Democrático Nacional, que agrupaba a varios partidos de izquierda, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy quiero invitarlo a que se quede con nosotros porque voy a presentarles un programa especial que hemos llamado 1988-2008 Balance de Saldos. Para dar inicio a este programa voy a presentarles la semblanza para que conozcan a nuestro invitado de esta noche. Soy Doris Arenas y le doy la bienvenida a De Ida y Vuelta. Esta semana celebramos en México una fecha que ha trascendido las barreras del tiempo. Recordamos las ya históricas elecciones de 1988, unos comicios que, aunque se quedaron en el anecdotario mexicano por aquella frase célebre de "la caída del sistema", achacada al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, son por supuesto mucho más que eso. Son unas elecciones excepcionalmente reñidas y polémicas que marcaron el inicio de una nueva etapa de competencia política y electoral en el país y que anunciaban, de alguna manera, el fin del gobierno del partido de Estado. Lo anterior, por supuesto, no es poca cosa, pues se trataba de la debacle de un sistema con casi 7 décadas en el poder, un sistema único en el mundo y al que el escritor Mario Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta. Fue un 6 de julio, pero de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari era electo presidente de la República en medio de una estela de dudas sobre la claridad y la transparencia de una elección sumamente cuestionada por sus opositores, Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel de Jesús Cloutier, del Partido Acción Nacional. Por eso, a 20 años de distancia, vale la pena hacer un alto para la reflexión. ¿Qué lecturas nos deja el 88, 2 décadas después? ¿Qué le falló al Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué avances importantes podemos rescatar para México en este periodo? ¿Dónde no hemos podido crecer o en qué hemos incluso retrocedido? Podemos hablar de evolución o involución de los partidos políticos en este tramo de la historia. Estas y otras reflexiones haremos con nuestro invitado de esta noche, politólogo egresado de la UNAM con estudios de Derecho. Ha sido profesor de la Universidad de Sonora hasta el año 2001 y profesor investigador del Instituto Tecnológico de Hermosillo. También es político y articulista semanal de Tribuna del Yaqui y de Termómetro. Es autor de los libros El PRI, la reforma inaplazable, Sonora 2003, continuidad o cambio, y además del libro Los indicadores del cambio en México, 1968-2000, este último producto de un trabajo de investigación en el ITH. Fue diputado federal y senador por Sonora, presidente del PRI en nuestro estado y delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Colima. Su trayectoria en el servicio público lo llevó a ocupar responsabilidades en dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación Pública, Reforma Agraria, Presidencia de la República, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Gobierno y ahora en el Colegio de Bachilleres. Es Bulmaro Pacheco Moreno, en De Ida y Vuelta, el espacio para la conversación inteligente. Bien, me da mucho gusto recibir en este estudio al analista político Bulmaro Pacheco Moreno para que nos acompañe en esta edición especial y hacer una reflexión a 20 años de distancia. Muy buenas noches, Bulmaro, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, al contrario, gracias a ti. Y justamente a 20 años de distancia, ¿qué primera lectura nos puedes comentar, Bulmaro, de estas elecciones históricas ya en nuestro país? Cuando haces el relato y la introducción de todos los acontecimientos que sucedieron en un solo día, el 6 de julio, y posteriormente hasta el 13 que viene la emisión de los datos oficiales y hasta el 10 de septiembre que viene la calificación de la elección presidencial, vienen una especie de turbulencias en cuanto a la intensidad de los acontecimientos que se vivieron en México en ese año, 6 de julio de 1988.
pero sobre todo lo que siguió de los 20 años de diferencia, del 88 al 2008, lo que nos ha tocado vivir, lo que vivimos en esa etapa como actores. Me tocó particularmente a mí vivirlo como presidente del PRI, como diputado federal en ese tiempo. Bueno, ¿qué lección? Ya lo ha dicho hace un momento, llegó a su fin la etapa de partido único. Decía, no podía el sistema político seguir funcionando bajo la égida, digamos, de un partido y con una especie de simulación opositora en muchos aspectos, que se trató de corregir esto con la reforma política de 1977, porque, como decía don Jesús Reyes Heroles, la izquierda no nos deja gobernar porque estaba la guerrilla urbana, la 23 de septiembre, la violencia de los 70s, que se trató de corregir con la reforma política del 77 para que empezara a operar en 79, pero fue un funcionamiento muy limitado, porque, como lo ha señalado, ¿qué pasó el 6 de julio de 88? Viene una parálisis del sistema de cómputo, que era la gran innovación que había establecido el Código Federal Electoral de la época para tener resultados a una hora determinada esa noche. No se tuvieron. Los representantes de los partidos políticos en la entonces llamada Comisión Federal Electoral que manejaba el gobierno empezaron a presionar. No hubo conteo desde las 7 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, que empezaron a fluir de nuevo los datos. Pero en esas horas es cuando se gesta la inconformidad, la duda, la incertidumbre y sobre todo esa falta de credibilidad que se dio, que ya no se recuperó en los posteriores días o semanas hasta llegar a la calificación de la elección el 10 de septiembre y a la toma de posesión presidencial del 1 de diciembre. ¿Qué pasó? Bueno, sí, Carlos Salinas fue declarado presidente de la República el 10 de septiembre, pero sin el voto del PAN y sin el voto de los entonces diputados, como hemos mencionado, del llamado Frente Democrático Nacional, que era la suma del PAN, del PPS, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del PMS, porque recordemos que el PMS tuvo candidato en la persona de Berto Castillo, pero que el 6 de junio, un mes antes de la elección, declinó su candidatura para sumarse a la de Cuauhtémoc Cárdenas y con eso fortalecer el ala izquierda del Frente Democrático Nacional. Una gran experiencia, efectivamente ahí se inició el fin del régimen de partido único, se abrió el país a los cambios, pero de eso al 2008, 20 años después, yo creo que hay nuevos desafíos y nuevos problemas derivados de la problemática que se generó en esa elección. Antes de entrar a hablar precisamente de los avances que ha habido en materia democrática en nuestro país, que no son menores, está la creación del IFE, la consolidación del tribunal, me gustaría que platicáramos después de la pausa, Bulmaro, sobre qué le pasó al PRI en esa elección hace 20 años. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, estamos de regreso en un momento, por favor, quédese con nosotros. Al secretario de Gobernación le dijeron que no aceptarían los resultados ni reconocerían un gobierno emanado de actos fraudulentos. Formulamos un apremiante llamado al gobierno de la República para que repare de inmediato estas desviaciones y haga respetar la voluntad ciudadana. Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier, Rosario Ibarra. Bien, gracias por continuar con nosotros esta noche. Les recuerdo, le estoy presentando una conversación con el analista político Bulmaro Pacheco Moreno. En los entrecortes, Bulmaro, estamos viendo imágenes históricas de ese día de las elecciones y de las manifestaciones que posteriormente se vivieron, así es que vamos a estar recordando pequeños fragmentos de esta parte histórica de estas elecciones tan polémicas. Bueno, antes de irnos al corte te preguntaba qué fue lo que le pasó al PRI en esa elección del 88. Yo creo que fueron dos cuestiones así graves para el partido. Recordemos que desde que se funda el partido se crea como una alianza de grupos, de partidos, una coalición de fuerzas políticas que mediante el acuerdo de la sucesión del poder provocaron la estabilidad del país durante muchos años. Pero bueno, los primeros brotes en el 40, cuando Cárdenas selecciona a Ávila Camacho, viene la rebelión de Andrew Almazán,
posteriormente la de Enríquez Guzmán, luego la de Ezequiel Padilla, y se da una especie de rebelión interna en cuanto a los grupos que piden participar en los procesos de selección. En el 88 hizo crisis el sistema de selección de candidatos del partido, porque una gran parte de lo que estamos viendo en la televisión en estos momentos, que se llama la corriente izquierda del partido, exigió la participación en el proceso de selección para buscar oxigenar el proceso, pero al mismo tiempo determinar quién podría ser un candidato que pudiera canalizar los grandes problemas de la economía que el país vivió en ese tiempo, que empezaron con la devaluación del 76, cuando el peso pierde 22 años de estabilidad y se va de 12.50 a 18. En 81 el peso está a 29 pesos, el dólar está a 29 pesos, pero en 87 llega a 1.900 pesos. El país vivió su peor incremento de precios en 87 porque se subió hasta 164% de la tasa de inflación, y el déficit del sector público, que era una de las características y las condiciones más cuidadas, era establecer realmente que no se exagerara en el gasto para desatar más inflación. Se juntó el problema de la economía y el problema del método de la sucesión, y vino la crisis que vivimos en 1988 con la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. Ahora, indudablemente que ha habido avances democráticos muy importantes en nuestro país en estos 20 años. Primeramente, la creación del IFE con José Woldenberg, también la consolidación del tribunal y, bueno, algunos otros avances importantes. Bulmaro, esos son los avances que hemos tenido, pero ¿en qué no hemos avanzado? O más bien, ¿en qué hemos retrocedido? Bueno, sí, efectivamente, como dices tú, termina el proceso electoral del 88, Carlos Salinas de Gortari toma posesión del poder y de inmediato convoca a las fuerzas políticas a una gran reforma electoral que pudiera asegurar el andamiaje institucional para manejar el conflicto, que no se tuvo. En 88 el andamiaje y derivó en conflicto. Se crea el IFE, como dices tú, bueno, quitarle al gobierno gradualmente la posibilidad de que maneje las elecciones, incorporando procesos ciudadanos, que da su modelo también, pero que viene luego la crisis del 94 con la aparición de la guerrilla de Marcos en Chiapas y el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, que obliga a una reforma, una reestructuración del IFE que queda en 1996, pero también con un organismo que procesara los conflictos postelectorales en México, y se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos dos instrumentos, más la credencial de elector con fotografía, más las reformas electorales que se dieron en todos los estados, fue lo que propició gradualmente que el conflicto postelectoral fuera bajando. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, viene la crisis de nuestro amigo Colosio en 94, pero se dio una votación de 17 millones de votos comparados con los 9 que había tenido Carlos Salinas de Gortari. En el 2000 el PRI baja a 13, pierde la elección contra 15 millones de Fox La Bastida, y en el 2006 el PRI a tercer lugar cuando está Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo. Pero independientemente de eso, creo yo que los procesos democráticos hacia el interior de los partidos y la posibilidad de controlar los poderes fácticos que influyen en los procesos electorales son los dos grandes problemas que tiene el sistema político en este momento, porque si queremos una democracia normal, como se decía en aquel tiempo, que haya organismos, que haya medios de comunicación, que haya partidos, que haya candidatos seleccionados con procedimientos democráticos, lo que debemos tener también es la certeza de que hay instituciones fuertes, que el país no está partidizado, que es la misma sociedad la que determina realmente la conducción de los principales asuntos que le preocupan a la gente, pero son los mismos partidos políticos ahorita los que viven el problema más importante a 20 años de la elección de 1988. Ahora, esta semana también, Bulmaro, se cumplieron 2 años de las elecciones del 2006. Recordamos todo ese proceso también bastante complicado y ríspido para nuestro país, y durante justamente este periodo tan difícil, hubo quienes se atrevieron a comparar el 88 con lo que estaba pasando el 2006, pero para empezar los contextos eran totalmente distintos. Bueno, sí, si este problema del 2006 hubiera pasado en el 88, el país hubiera sufrido una inestabilidad política de la que todavía no pudiéramos salir. De por sí, las cosas se dieron como se dieron, porque no hubo mucha credibilidad en un gran sector de la población. Según las encuestas recientes, todavía el 40% de la población que le preguntan que si cree que las elecciones fueran limpias, dice que no fueron limpias. Bueno, se tiene que revisar de nuevo el andamiaje institucional,
establecer mecanismos de control hacia los poderes fácticos que en los municipios o en los estados o en la federación voltean elecciones, y sobre todo se tiene que regular directamente la conformación de los partidos políticos que son poderes, para que los poderes no sigan influyendo en fortalecer u orientar, como decías hace un momento, del partido único o del partido de Estado al partido en el gobierno que ahora quiere determinar los asuntos políticos en el resto de los partidos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con el quiebre de la elección presidencial del 2006, que rompió con el modelo de presidencia imperial, entre comillas, como se le decía antes, que era una presidencia que centralizaba el poder, ahora los actores políticos del sistema no han podido construir las reglas para regular el poder presidencial, y que el poder presidencial no esté supeditado al mandamiento de otros poderes como lo está en este momento. Bueno, a 20 años de distancia, Bulmaro, ¿cuáles crees tú que sean las asignaturas que están pendientes para nuestro país? Hablabas de la construcción de instituciones, la consolidación de algunas instituciones, pero específicamente en el caso de los partidos políticos, ¿han evolucionado o involucionado en este tramo de la historia? Los partidos políticos observan una parálisis en este momento en cuanto a la credibilidad que tienen con los ciudadanos. Recordemos que en las encuestas que se hacen mundiales y nacionales, los partidos políticos no salen muy bien librados en la opinión de la gente. ¿Qué ha pasado? Se han cerrado, se han esclerotizado. Algunos, como el ejemplo del PRD, por ejemplo, que no puede hacer una elección interna de dirigentes porque se le enreda, estalla el conflicto, no son creíbles. En el PAN, que han llegado al poder pero todavía no han sabido procesar lo que es ser un partido en el poder y siguen como partido opositor. Y en el PRI, que distribuye el poder entre el Congreso de la Unión, los gobernadores, los alcaldes y la dirigencia nacional, y ahí va dejando resabios muy importantes entre sus militantes que tiene que resolver de cara hacia el fortalecimiento de la democracia en el futuro. Muy bien, nos tenemos que ir a una pausa comercial. De nuevo, por favor, en casa, quédese con nosotros. Regresamos aquí a De Ida y Vuelta. Solo está derrotado quien ha dejado de luchar, y el pueblo, y con el pueblo, estamos en pie de lucha. Por una parte, se introducen votos a favor del partido oficial y por la otra se sacan votos nuestros. Continuamos, gracias por acompañarnos esta noche aquí en este espacio en De Ida y Vuelta, donde estamos presentándole un programa especial con motivo de celebrarse este 6 de julio, 20 años de las elecciones de 1988. En el análisis, Bulmaro Pacheco Moreno. Bulmaro, también en este periodo se dio también la alternancia. Quisiera que habláramos de eso, porque la alternancia se dio no solo en varias entidades federativas, que creo que es una etapa de la historia de nuestro país que es importante resaltar, sino que se da también en la presidencia de la República en el 2000. Sí, es decir, como decíamos anteriormente, la alternancia fuerte empieza a experimentarse a partir de que los problemas de la crisis económica entre 76, 82 y 87 generan una rebelión cívica, digámoslo, en algunas entidades como Chihuahua, donde en el 83 se pierden 16 de las principales presidencias municipales. En la elección del 88 dejó la secuela porque meses después, en junio, julio del 89, el PRI pierde la primera gubernatura de Baja California, reconocida. En 92 pierde Chihuahua. Entre 94 y 98 pierde una serie de presidencias como gubernaturas como Baja California Sur, Aguascalientes, hasta llegar al año 2000, el PRI nada más gobernando 18 entidades federativas. En 1997, que se da la primera elección para elegir jefe de gobierno del Distrito Federal, gana Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. En 1989 se funda el Partido de la Revolución Democrática con el aglutinamiento de todas las fuerzas que conformaron el Frente Democrática Nacional, y finalmente esto concluye con la alternancia que se da en la presidencia de la República en el 2000, con Vicente Fox triunfando sobre la Bastida y sobre Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué propició esto? Bueno, lo que tú decías hace un momento, ya los cambios generados por los conflictos que se generaron en 88
fueron irreversibles hacia lo que pasaba en el sistema, lo que pasó en el sistema político del 88 en adelante y lo que está pasando ahorita en el 2006. Hay más instituciones, fortaleza para procesar los conflictos, hay nuevo marco jurídico, hay debate, hay otros agentes participativos, porque de 88 al 2000 surgieron 24 nuevos partidos políticos, unos subieron, otros cayeron, como el de la Sociedad Nacionalista, la Fuerza Ciudadana y otros, pero el país a partir del 2000 se divide ya en tres grandes fuerzas, las representadas por el PRI, que representa el PAN y el PRD, con alianzas de distintos partidos políticos como el del Trabajo, como el de Convergencia, el Verde Ecologista, pero que realmente se orientan en el sentido de los tres grandes partidos, que son los que en este momento están generando lo que tú has llamado como alternancia ya en el poder, en los municipios, en los congresos locales, en las senadurías, en las diputaciones federales, en las gubernaturas, y por segunda ocasión consecutiva un cambio de partido en la presidencia de la República, que fue el de Fox y el de Calderón, que rompió ya con, como decíamos hace un momento, con el régimen de partido ganador desde 1930, que en el 29 se crea el PNR, hasta el 2000 ya como Partido Revolucionario Institucional. Bueno para el país, sano, fortalece, y eso evita la violencia y provoca que se mejoren los cauces de participación política de la gente para bajarle la presión, bajarle a las tensiones y buscar nuevos mecanismos que nos permitan construir un nuevo régimen político, porque lo que se viene en el siglo XXI es más intenso, ¿no? En el imaginario colectivo queda el fraude en 1988, como se habló también de fraude en el 2006, sin embargo, en ambas situaciones no fue comprobado el fraude, Gulmaro. Pues se dejó crecer, yo creo, sostengo que entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana del 6 de julio, ahí estuvo el gran problema, del cual el sistema no se pudo recuperar en cuanto a la credibilidad, aunque posteriormente hayan existido contabilidades, toma de protesta, calificación de la elección, pero no teníamos instituciones que realmente hicieran que las oposiciones al PRI comprobaran, así aquí está el fraude, como en otras realidades donde el mismo tribunal ha anulado elecciones, ha desconocido triunfos que ya se habían otorgado. 2006, bueno, se tiene que cotejar acta por acta para demostrar que esos 236,000 votos de diferencia no existieron, como se dice, pero ahí están. Ya las instituciones que tienen la responsabilidad de calificar la elección, como es el TRIFE, en este caso, cuando se anuló la elección de Colima, la de Tabasco, ahora que se canalizó toda la inconformidad y todas las irregularidades por el tribunal, bueno, es que, como decía Cosío Villegas, a lo mejor muchos no creen en las estadísticas, pero son las únicas que tenemos. A lo mejor muchos no creen en esas instituciones, pero son las únicas que tenemos y son las que le han permitido al sistema garantizar estabilidad política y procesar el conflicto, que había sido uno de los grandes problemas de la época posrevolucionaria, que en épocas pasadas costaron sangre y por fortuna ahora ya no, ¿no? Que hablando de actas, precisamente hay una publicación muy interesante del investigador José Antonio Crespo a este respecto, esta publicación del libro 2006, Las actas hablan, que hace un recuento justamente de cada una de las actas. Sí, él ha hecho un recuento, una revisión exhaustiva de las actas y ha llegado a una conclusión de que dicen, bueno, finalmente después de ver todo esto, no sé quién ganó, no se sabe quién ganó. Pero bueno, le tenemos que creer al tribunal, cada quien tiene su versión, es importante discutirlo porque eso va a permitir que podamos mejorar en el mediano plazo. Gulmaro, retomo la pregunta que te hacía en el anterior bloque, ¿cuáles son las asignaturas pendientes para este país? Si me permites, creo que una de ellas sería los medios de comunicación. El papel de los medios, ya lo vimos en el 2006 que fue exagerado, por eso la reforma electoral del 2007 limita que ya ni partidos ni candidatos puedan contratar por su propia cuenta espacios en los medios electrónicos, radio y televisión, porque hubo una inequidad y se prestaba una equidad del que tenía más dinero compraba más espacio y eso influía directamente en el comportamiento del votante. El financiamiento de las campañas políticas, que debe ser vigilado, ser transparente, que no intervengan los poderes fácticos, el narcotráfico, los intereses creados en municipios, estados o en la federación para torcerle la mano a ciertas candidaturas, la democratización interna de los partidos políticos, porque ahorita es muy difícil encontrar lealtades a ultranza y disciplina a ultranza, y sobre todo
un nuevo marco legislativo que en los estados y en los municipios fortalezca realmente el federalismo para que sean los estados y las regiones quienes realmente aporten a la solución de los problemas políticos. No hay fórmulas mágicas, no hay recetario, es una cultura política la democracia que tenemos que irla viviendo, irla perfeccionando con el tiempo, tomando como base las experiencias de estos dos grandes fenómenos que han ocurrido, la elección de 88 con toda la secuela de dudas, lo que sucedió después con la guerrilla, el asesinato del candidato del PRI, el error de diciembre, la alternancia en el 2000 y la elección del 2006, que para nosotros ahorita es la gran asignatura pendiente, descifrarla, interpretarla, transformarla y procesarla para que esto se convierta en un nuevo marco jurídico e institucional que evite problemas a futuro. Pulmaro, nos quedamos con esta reflexión, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este recorrido histórico a través de estos 20 años a la distancia, un análisis de lo que ha pasado en nuestro país. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también allá en casa por acompañarnos. Les recuerdo, la comunicación es de ida y vuelta. Siga escribiendo, mandando sus comentarios, sugerencias a nuestros correos electrónicos dorisarenas@telemax.com.mx y de ida y vuelta @telemax.com.mx. Yo les espero la semana próxima aquí en De Ida y Vuelta, el espacio para la conversación inteligente.